Colosenses 3, 5 al 7. En esta primera parte del capítulo. Colosenses 3, 5 al 7. Y dice así, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Yo leí esta última parte del versículo y yo, nos salvamos, porque dice en otro tiempo cuando andaba en estas. Empieza diciendo el pasaje, hagan morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Yo quiero decirles, hermanos, esta mañana que el estándar de integridad es el reino de Dios. Hace 15 días estuvimos hablando acerca de integridad y sigue siendo el tema esta mañana. Y estábamos hablando de que hay un estándar en el que tenemos que llegar y no permitirnos bajar de ahí. Y el estándar al que tenemos que subir y tratar todo lo posible de mantenernos ahí es el reino de Dios. No es cualquier estándar, no es mi estándar, no es el estándar de la iglesia del rey, no es el estándar del pastor Moisés, no es el estándar de cualquier otra persona que se nos ocurra. Es el estándar del reino de Dios. Y es justamente por eso es que Pablo nos anima a que dejemos de lado nuestro estilo de vida terrenal. Realmente eso es lo que se trata. Cuando dice dejen lo terrenal, no es que tenemos que dejar de ver novelas, no es que ya no voy a escuchar más música secular, no es que voy a escuchar Estereovisión todo el día. Es mi estilo de vida, todo lo que yo pienso y la forma en la que actúo, la forma en la que respondo a las situaciones, están en el estándar del reino de Dios. Mi estilo de vida, otra vez como yo pienso, está en ese estándar. Y de esta forma vamos a ser personas íntegras. Vamos a continuar con el pasaje de Colosenses 3, ahora del 8 al 11. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas otras cosas, o todas estas cosas. Y nos hace otra lista y dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Cristo es el todo. Cristo es el todo. Ahora, creímos que nos habíamos salvado en la primera parte del pasaje con aquella otra lista y dijimos, nos salvamos, porque inclusive ahí dice, era lo que antes hacían. Pero en esta otra lista, yo creo, hermanos, que muchas veces la cumplimos con frecuencia. Y decimos, ¿verdad? Estamos con ira y definitivamente mentimos y todas estas cosas. Pero el asunto aquí, hermanos, es que al final del pasaje es la mejor parte, porque dice que debemos de ser revestidos del nuevo hombre. Y no es que las mujeres tienen que conseguirse un hombre nuevo después de que aceptan a Jesús. Lo que quiere decir con esto es que tenemos que tener un estilo de vida nuevo, diferente. Yo sé que esa otra doctrina de cambiar de hombre, a algunas puede hacer que les suene, porque el que les tocó tal vez no era tan bueno. Pero esa doctrina es sumamente falsa y no la vamos a predicar. Es tener una nueva forma de vida.
donde Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo. Cristo es el todo. Cristo es el todo. Repita después de mí: Cristo es el todo. Cristo está en todo, es el todo. Y hermanos, a mí se me vienen dos cosas a la mente cuando pienso y estaba leyendo el pasaje donde termina diciendo Cristo es el todo. Se me vienen dos cosas a la mente. Lo primero es que Cristo es el todo y todo es todo. La palabra, todo no deja algunas cuantas cosas afuera. Todo es todo. Y la otra que se me vino a la mente es Filipenses 4, 8, 9, que es nuestro versículo lema, nuestros pasajes lema para el tema de la integridad. Que dice así, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Y termina diciendo: lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis, si visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Primero tenemos que entender que cuando nuestros conceptos, nuestros pensamientos son correctos, podemos posicionar a Jesús en todo. La forma en la que pensamos, el tipo de pensamientos que tenemos, determina si Jesús realmente es el todo en nuestra vida. Donde sea que vea, lo que sea que pensemos y lo que sea que haga, ahí está Jesús. Ahora sabemos que ahí está Jesús, pero lo ponemos a Jesús ahí. Donde sea que vemos, donde sea que, lo que sea que pensemos, donde sea que vayamos, lo ponemos ahí. Hermanos, Jesús es todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, el que tiene virtud, amén, y definitivamente el que es digno de alabanza. Este es Jesús. Ahora, cuando nuestros pensamientos los pasamos por el filtro de Jesús, si es que pudiéramos catalogar un filtro como Jesús, nuestro comportamiento va a ser correcto. Cuando lo que pensamos lo pasamos por el filtro de Jesús, nuestro comportamiento va a ser correcto. Necesitamos entender que cuando el Señor nos llama a integridad, que recuerden que estábamos hablando de santidad, y que santidad decimos, y cuando inclusive ahorita que dije yo, el estándar es el reino de Dios, ¿cuántos se sintieron como que este pastor, ¿verdad? Es el pastor, él tal vez sí pueda hacerlo? Pero no estamos hablando de que es imposible, porque lo que hicimos fue sin que caigamos en liviandad, no es santidad como lo vemos, y por eso estamos hablando de integridad, donde es a mi mente, a mi estilo de vida, lo que nos han enseñado, es más fácil llegar, porque yo sí puedo ser una persona íntegra. Sí está en nuestras fuerzas. Al final es lo mismo, el estándar del reino de Dios, la santidad, vicequerubín, llámele como quiera. Pero simplemente es donde yo sí puedo tomar mis decisiones con la ayuda del Señor y decir, este es el camino que voy a andar. El camino de la integridad. Entonces, para mantenernos en este camino, tenemos que ser conscientes de nuestros pensamientos y pasarlos por el filtro de Jesús y decir, ok, Jesús, tú eres el todo y tú estás en todos. Y si de verdad tú eres todo, mis pensamientos tienen que estar cargados de Jesús.
¿Cuántos, yo sé que tal vez todos, o todos realmente, pero cuántos de verdad cuando van a hacer algo, lo piensan primero? ¿Verdad? Pues uno dice, es más, todavía cuando uno está en una conversación y uno le empieza a caer mal la conversación, uno empieza a pensar, ¿cómo voy a responderle al momento que se quede callada? Y uno está esperando la pausa, ¿verdad? Donde, apenas para tomar aire, y de una vez decimos lo que vamos a decir. Lo pensamos. Muchas veces, y por el temor de Dios en nuestra vida, no hacemos lo que pensamos. Y gloria al Señor por eso. Pero muchas veces nos importa. Tanto es así que cuando de verdad arruinamos todo, ¿cuál es nuestra justificación? Lo hice sin pensar. Pero cuando estamos conscientes, y no importa, hermanos, no es un asunto de que tuve pensamientos malos y entonces me voy a ir al infierno. Pero si tuve pensamientos malos, entonces tengo que pasarlos por el filtro de Jesús. Y eso entonces me eleva al estándar del reino de Dios y me convierto en una persona íntegra. Porque no llevé a cabo lo que pensé. No dañé a la persona con la que estaba hablando. No hice una maldad para dañar quién sabe qué. Porque pensamientos vamos a tener. El enemigo nos va a tirar pensamientos. Pero en el momento en que yo estoy consciente del pensamiento y digo, bueno, Jesús, necesito tu filtro, entonces me convierto en una persona de integridad. Y justamente por eso es que Pablo nos dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Y no es un asunto de una oración y que decimos, Señor, haz morir lo terrenal en mi vida. Y entonces usted bota ahí los DVDs, ¿verdad?, de películas que tenía. Dios, haz morir lo terrenal en mi vida. Y seguimos la vida normal y corriente. Esto es algo de todos los días, donde yo, a través del filtro de Jesús, vivo mi vida. Cuando nuestra meta es lo terrenal, vamos a tener valores terrenales. Cuando ni siquiera en nuestra mente existe Jesús, aunque, ¿verdad?, y de forma religiosa tal vez hasta venimos a la iglesia, pero el resto de la semana no, entonces vamos a tener valores terrenales y nuestra conversación, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros chistes van a ser terrenales. Pero cuando nuestra meta es Jesús, nuestros valores van a ser los valores del reino de Dios. Entonces debemos ser personas de integridad. Integridad en la casa. ¿Cuántos conocen ustedes mismos quizás personas que en la casa son una cosa y afuera son otra? Y verdad, yo conozco hijos que dicen, mis papás son una cosa en la casa y afuera son otra. Integridad en el trabajo. Igualmente podemos hablar de lo mismo. Integridad en la calle. Necesitamos integridad en la calle. ¿Cuántos de los que manejamos nos bajamos de la cruz cuando estamos manejando y dejamos de lado la integridad? Pero bueno, que el Señor nos perdone. Integridad en el bus. Aquellos que viajan en bus, que el Señor los bendiga, porque aguantan todo esto que sucede en los buses. Inclusive cuando vamos caminando, necesitamos esta integridad. Integridad en el supermercado. ¿Cuántos de ustedes que van al súper andan buscando la fila o la caja que tiene menos fila? Porque queremos salir corriendo. ¿Y cuántos ocupamos integridad en el momento en que la fila de la que nos pasamos avanzó más rápido? Y uno dice, no puede ser. Y yo no sé cuántos, pero yo lo hago seguido. Yo digo aquella y me paso.
Y no, otra vez esta otra. Y me paso. Y estoy así viendo a ver en qué momento abren otra caja, ¿verdad? Y uy, aquí ya va más rápido. Y me paso. Entonces me paso como 3 o 4 veces. Y todas pasan menos en la que estoy. O cuando vamos a Palí específicamente y hay solo una caja y la persona que está al frente de nosotros compró el comestible del año. Y sí, y uno con los helados, ¿verdad? Necesitamos integridad en el supermercado. Muchas veces he empezado una revolución en Palí y bueno, yo sé que después el Señor me perdonó. Necesitamos integridad en la iglesia, donde nos acuerpamos unos a otros, donde nos guardamos la espalda unos a otros, porque somos el cuerpo de Cristo. Integridad en mi mente. El diccionario define integridad como una persona confiable. Una cultura de integridad nos va a dar credibilidad. Una cultura de integridad es por lo que el mundo está clamando y necesitando. Una cultura de integridad es lo que necesita el mundo. Una cultura donde de verdad mostramos lo que decimos que somos. No la clase de cristiano que todos en su trabajo o en su vecindario saben que son cristianos y son los que andan serruchando en el piso a los otros. O soy el cristiano y no importa, no trabajo, ahí yo hago que hago, pero no estoy haciendo nada. O el vecino cristiano y que es con el que todo el mundo tiene problemas. Porque esta integridad se ha perdido de tal forma que en general todo el mundo necesita a alguien íntegro para poder confiar. Y somos nosotros los hijos de Dios, somos nosotros los miembros de la iglesia del Rey, para que lleguen a conocer a Jesús. Ahora, ¿cómo es una persona de integridad? Y vamos a irnos a la palabra de Dios porque es la palabra la que nos contesta todas las preguntas. Una persona de integridad, vamos a leer Colosenses 3, 12 al 17, dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Me encanta esta parte porque dice: vístanse como escogidos de Dios. ¿Se acuerdan cuando hemos estado hablando de que Dios nos dio una posición y que tenemos que actuar a la altura de esa posición? Y aquí nos está diciendo que de alguna forma Dios nos dio un uniforme para ese puesto. Y tenemos que vestirnos de eso, porque el uniforme de alguna forma nos hace sentir que pertenecemos a ese puesto. Bueno, yo en la escuela no quería usar uniforme, pero definitivamente uno se sentía como estudiante por el uniforme. O cuántos por alguna razón, yo sé que a alguno le pasó, estoy seguro que a alguno le pasó, entraban a clases y por cualquier razón que haya sucedido no tenían el escudo y se lo cosían hasta los días después. A alguien le pasó, ¿verdad? Porque no lo habían comprado todavía o cualquier cosa, la mamá no tuvo tiempo de cosérselo. ¿Y cuántos se sentían mal porque usted veía a todos sus compañeros con el escudo cosido y usted no? Bueno, justamente, vestidos pues como escogidos de Dios. Vestidos pues con el uniforme, con el escudo bien cosido, no con gasillas como algunos compañeros veíamos, ¿verdad? El escudo con gasillas. Perdón si alguno de ustedes lo hizo así. Dice: santos y amados.
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hágalo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nos llama de una forma bien clara y bien directa a que todo lo que hagamos sea en este estándar de integridad. No conocemos ni hemos leído de alguien más íntegro que Jesús. Y aquí Pablo una vez más nos dice, todo en el nombre de Jesús. Lo que pensemos y lo que hagamos en el nombre de Jesús. Y no es que usted va a decir, voy a mentir en el nombre de Jesús, voy a pecar en el nombre de Jesús, sino que porque es según el ejemplo de Jesús, según el carácter de Jesús, según la integridad de Jesús. El estándar de Jesús es en el que yo voy a actuar, es el que me impide pecar y no impide de prohibir de como policía, sino de que en mi corazón hay tristeza para arrepentimiento y que respetando la posición que Dios nos dio puedo ser mejor que cualquier otro. En el sentido de que no estoy pecando. En el sentido de que estoy al nivel de la posición que Dios me dio. Y entonces, bueno, voy a nombrar las palabras que vemos en este pasaje que son características de una persona con integridad. Entrañable misericordia o afectuosa misericordia, una misericordia que yo anhelo tener, que es con afecto yo tengo misericordia, o con amor tengo misericordia de otras personas. Benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, que a veces cuesta un poco, pero hay que hacerlo. Perdonándonos cuando hay quejas unos de otros. Si usted tiene queja contra alguien, perdone a esa persona. Si usted recibe la queja de esa persona, pida perdón. Y no es nada más como que, uy, sí, qué difícil, qué duro. Bueno, está bien, voy a hacerlo. Y no queda ahí. Nos da más duro todavía, porque dice, así como Cristo nos perdonó. Personas de amor, paz en nuestro corazón. Todas estas son características de personas con integridad. Agradecidos. Abundante palabra de Dios en nosotros. Abundante palabra de Dios en nosotros. ¿Cuántas cosas abundan en nosotros que no son la palabra de Dios? ¿Qué es lo que leemos? Que no es la palabra de Dios, porque dice que para enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Muchas veces lo que estamos enseñando unos a otros son la porquería de noticias que leemos. Eso es lo que enseñamos unos a otros, y es con eso, con ese estándar que nos exhortamos unos a otros. Mejor voy a seguir con el siguiente, porque yo creo que les cayó mal.
Sabiduría. Este suena un poquito más bonito, ¿verdad? Sabiduría. Cantar al Señor, alabanza. Y termina una vez más diciendo, ser agradecidos con Dios. Cada una de estas características nos hacen una persona con integridad. Esto no es para cumplirlo con algunos o en ciertas circunstancias o situaciones. Esto es para cumplirlo con todos y en cualquier momento. Que yo creo que esto define integridad en una persona. Que no es de una forma con unos, de otra forma con otros, y para caerle bien a todos. A veces, quiero decir esto que es muy importante. Obviamente integridad es bien y mal, comportarme bien y no comportarme mal, pero muchas veces nos comportamos súper bien con todos. Y yo creo que eso no es ser íntegro tampoco, porque es una mentira que somos tan buenos, es una mentira que somos tan felices, es una mentira que tenemos tanta paz, es una mentira que todo está bien. Hay personas que nos dicen, ¿cómo está, hermano? De maravilla. Bendecido, prosperado y en victoria. Pero, y todo el tiempo. Y uno sabe que está pasando por alguna situación y está bien tener fe. Pero también está bien decir, la verdad es que estoy triste. Y yo creo que eso también define integridad en nosotros. De esta forma, entonces, hermanos, podemos hacer un ambiente de comunidad, un ambiente de confianza, un ambiente donde se manifiesta el Espíritu Santo, un ambiente donde el poder de Dios se desata en medio nuestro y ocurren milagros y hay vidas transformadas y hay transformación de la mente y hay perdón de pecados, hay tristeza para arrepentimiento. En un ambiente de integridad. Y es por eso que Dios envió a su Hijo y es por eso que nos perdona para poder hacer cada una de estas cosas. El perdón de Dios nos habilita, nos da la habilidad, nos posibilita, si podemos decirlo así, para poder hacer todas estas cosas. De lo contrario, no podríamos, porque estaríamos muertos. Pero Él nos perdonó, nos salvó, y como leíamos en el primer pasaje antes de cantar, cada mañana se renuevan sus bondades. Qué grande es su fidelidad. Gracias, Señor, por este tema de esta mañana, Señor, porque Dios, creo que podemos ver que de verdad tu palabra nos confronta, pero tu amor es tan grande, Señor, que no nos confronta y nos deja ahí tirados, hechos leña, sino, Señor, que nos confronta, pero nos llena de tu amor, donde tu amor, Señor, nos extiende la mano y nos dices, Padre, en tu amor nos dices, tienes que cambiar, pero aún así yo te amo. Tienes que cambiar, pero así yo te acepto. Tienes que cambiar y voy a ayudarte. Gracias, Padre, porque no estamos solos. Gracias, Padre, porque tu misericordia se renuevan, tus bondades se renuevan cada mañana, Padre. Gloria a ti, Jesús. Oramos, Señor, para que esta mañana podamos entender, Señor, querer cambiar, querer, Señor, vivir al estándar, Señor, de tu reino. No a nuestro estándar, no a nuestro concepto por el conocimiento del bien y del mal, sino por el ejemplo de Jesús.
Y Señor, confesamos, te decimos, por mucho tiempo hemos creído que es imposible. Por mucho tiempo hemos creído que no podemos lograrlo. Por mucho tiempo hemos creído, Señor, que eso es solamente para aquellos que oran todo el día, aquellos que tienen un llamado, aquellos que tienen un ministerio. Pero Señor, sabemos que todos podemos ser íntegros. Sabemos, Señor, que tú nos has dado el dominio propio para decir, este pensamiento que tengo y que voy a convertir en acción no edifica. Este pensamiento que voy a convertir en acción, tú nos has dado, Señor, el dominio propio para decir, esto no muestra el amor de Dios para mi prójimo. Tú nos has dado el dominio propio, inclusive, Señor, para que el momento que viene la tentación y en el momento que pecamos, aunque estemos solos y pensamos que no afectamos a nadie, tenemos, Señor, el dominio propio para decir, no, soy una persona íntegra. La sangre del Cordero fue derramada en la cruz y en mi vida para poder yo ser una persona íntegra. Una persona que escoge la voluntad de Dios. Una persona que anhela el reino de Dios en su vida. Ayúdanos a morir a lo terrenal, Señor. A lo terrenal. A lo que no glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Es una bendición poder llegar hasta donde tú estás con la alabanza, la adoración, el mensaje de la palabra de Dios. Recuerda, estamos para servirte. Solamente mándanos un mensaje por WhatsApp o una llamada y vamos a estar orando por ti. También agradecemos cualquier donación que puedas dar para que nosotros podamos seguir llevando el mensaje de salvación, las buenas noticias a muchas otras personas que lo necesitan. Recuerda, puedes vernos todos los domingos. Estamos en vivo. No te lo pierdas y comparte con otras personas. Que Dios te bendiga.